y una fuente de entero crédito nos informó que hubo una reunión en Palacio Nacional donde estuvo Paliza, el presidente Luis Rodolfo Abinader, un asesor internacional y el señor Aguilera, el que le lleva las encuestas al presidente de la República hace más de 30 años, que trabajaba con su padre. Y Luis ha sido muy leal con Aguilera, lo nombró en la refinería y ahora lo tiene en el Banco Central. En esta reunión me cuentan que hubo gritos, se dio en el escritorio. Cuando le llevaron la última encuesta, que me la están buscando, el presidente quedó totalmente abatido. Y dijo, coño, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay que hacer algo, porque seguimos bajando en las encuestas, Leonel Fernández subiendo, y quedan 3 años. Bueno, ahí se decidió, y se desataron, y se decidió desatar todos los infiernos para tratar de por lo menos mantener a Leonel Fernández en un techo y que no vaya antes de 3 años a irse en una primera vuelta. Por eso ustedes ven que se organizó una estrategia de ir a una actividad de él, que la estaban grabando y que todos los influencers comenzaron a repetir, y eso se regó por todo el país. Es en esa reunión de Palacio, con Luis Rodolfo Abinader incómodo, con Paliza sorprendido y con el asesor internacional tomando esta decisión. Nosotros también contamos con información y nosotros sabemos cuál es el plan. Y a Leonel, que se cuide, porque son capaces de cualquier cosa. Bien, así iniciamos hoy Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Ese que ustedes vieron exponiendo con esos minutos y algo, casi 2 minutos, es Félix Elías Taveras. No lo conozco, pero lo sigo en las redes. Comencé a seguirlo hace una semana aproximadamente. Bueno, ese tema lo toca, está en las redes, está haciendo un trabajo diario, rico en informaciones, y le felicito por sus posiciones. Yo no sé si esa denuncia, esos señalamientos que hace Félix Elías Taveras son ciertos o no, pero de ser cierto, una reunión en Palacio, Abinader Paliza, un asesor internacional, dice Elías Taveras, que me imagino que es Bengochea, que es colombiano, y Aguilera, quien es que le hace las encuestas particulares a Abinader del Centro Cibao, Económico Cibao, y quien era de la refinería de petróleo y lo acaban de ascender a ser el administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana. Por lo menos yo sé que Aguilera no le habla mentiras a Abinader, tiene mucho tiempo trabajando con él, y ese le va a decir la realidad, aunque no se lo diga usted, ni me lo diga a mí, ni la publique. No hay que ser un mago para saber que Luis Abinader no está de moda, está bajando aceleradamente su popularidad. Y si hablo de popularidad es para poder decir que desciende en el gusto de la gente, porque popularidad no tiene de ningún tipo. Solamente la gente que trabaja con Abinader, que depende de Abinader, puede estar pensando en que este señor y ese grupo de mequetrefes que lo acompaña son gente de Estado. Vamos a hablar las cosas como son, vamos a poner las cosas en su nombre. Hoy jueves 2 de octubre del 2025, les exhorto a que se suscriban al Canal Nacional de Informaciones, que activen la campanita como aviso a nuestra transmisión, que utilicen la sección de comentarios para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí, que compartan estos programas con sus contactos y amigos. Y al final, si el programa les satisface, pues denle a like.
Félix Elías Taveras, ¿qué es lo que está hablando? Ustedes saben que yo no me voy a referir en términos de analizar el show este de un PRMista que le quiso hacer un escándalo a Leonel. Un SP, un sin prestigio, acusado de 20.000 delitos en Mao, creo que es, en la línea noroeste, que lo cogen dirigentes del partido oficial. En este caso, Félix Elías Taveras dice que es Abinader y su trulla, Y el una, grupo de Abinader. Ahora bien, se le ven fotos con Carolina Mejía, con Hipólito Mejía, con Guillermo Moreno, con gente de la Marcha Verde, creo que con Farideh Raful también. En fin, es un activista perremeoso, de esos cabezas cuadradas que no saben leer o con brega leen y con brega escriben y mucho más piensan, pero son capaces de soltar cualquier cosa, teniendo los árboles de la corrupción uno atrás de otro en el PRM. Un grupo de fascinerosos que cuando eran PRDistas en el 78 no tenía ninguno traje, muy poco. Tenía Guzmán traje, Jacobo Magluta traje, Peña Gómez tenía trajes, ¿quién más? Jorge Blanco, Mejía Ricard, pero el resto era en Chacabana y era entonces el partido de la Chacabana, era más fácil. Después compraron sus trajes, pero de ahí viene un grupo de desbaratados, así como se dice. Hoy en día, pues son personas con recursos ilimitados, a pesar de que fueron gobiernos en el 78 al 82, 82 al 86 y en el año 2000. Con todo ese vacío y no tienen otra cosa que hacer, pues salieron multimillonarios, inclusive el papá del presidente Abinader, que llegó a Santo Domingo con 68 pesos y del 78 al 86 de un momento a otro el hombre más rico de República Dominicana. Digo lo más rico por lo que le dejó Abinader. Le dejó 470 y pico de millones o alrededor de 400 millones de pesos. Pero eso será tema otra vez para otro programa especial. Lo que quiero significar que los perremeosos, a pesar de que les gusta decir estos llevaron en chancleta y vinieron en jipeta, son un grupo de arrastrados, de azarosos que han saqueado las arcas públicas cada vez que le ha tocado gobernar y esta no es la excepción. Cuando usted ve y una, el perfil de estos ciudadanos, usted se da cuenta que es un partido del Ventu, sin ningún tipo de formación, ni los dirigentes políticos, ni mucho menos la base. Pues bien, después de ver esto, Leonel Fernández, por eso no quería hablar de ese pelafustán, Leonel Fernández en Nueva York le dio una entrevista que para mí fue la mejor entrevista que concedió, superior a la de CDN, la que le concedió a Roberto Cavada. Roberto Cavada, usted puede estar de acuerdo o no, con su ética o no, pero conduce muy bien las entrevistas. Él habló con Leonel Fernández y indagando sobre por qué el gobierno del cambio está diluido, le preguntó a Leonel y Leonel le contestó de esta forma. Entonces, la ilusión original se ha ido evaporando con el tiempo. En este caso, no porque el gobierno no haya podido satisfacer la aspiración de cada quien individualmente, sino porque el talón de Aquiles del gobierno ha sido la ineficiencia. Entonces, con la ineficiencia ha habido un retroceso respecto de cosas que ya el país tenía. La ilusión de la población se desvaneció. Una ilusión se desvanece. Y eso es lo que Leonel dice, que el talón de Aquiles del gobierno es lo cero eficiente que es. Cero. Es decir, que no es eficiente. Tocó el tema de la energía eléctrica y insistió en que eran apagones financieros y esta vez lo explicó por qué los apagones que sufren los dominicanos hoy se pueden catalogar de apagones financieros. Usted toma el tema eléctrico. Siempre hemos tenido apagones, claro, pero
se ha ido mejorando, mejoró la calidad de la capacidad de generación, Sí. se mejoró la parte de transmisión. Con la parte de comercialización hemos tenido siempre, o de distribución, alguna dificultad. Claro. Pero cuando el gobierno llega, las pérdidas en distribución son un 27%, hoy llegan a un 45%. Por tanto, hubo un retroceso ahí. Y ese retroceso en materia de distribución es lo que explica los apagones. Porque en lugar de retirar el subsidio, que era de 58 mil millones de pesos en el año 2020, cuando llega el PRM, el presidente Abinader decía en el 2020 que era insostenible un subsidio de 58 mil millones. Bueno, le ha llegado a 95 mil millones. Le ha llegado, casi se duplica. Entonces, cuando estaba en 58 mil, hablamos de 700, 800 millones de dólares. Y hoy, ¿cuánto es? 1.800 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el dinero para subsidiar 1.800 millones de dólares? Sencillamente no existe. Y como tal, por eso es que se habla de un apagón financiero, porque es un apagón financiero, un tema de recursos. Por eso digo que esa es la mejor entrevista que le hicieron en Nueva York a Leonel Fernández, porque es puntual y aclara los temas. Por ejemplo, sobre el sector salud, él coge de ejemplo el Salvador B. Gautier. Ese hospital ha tenido una mala suerte del carajo. Primero cayó en las manos de Temístocles Montá, que es ingeniero químico y de momento es el dueño de la obra. Y gana un concurso con 1.000 y pico de millones de pesos el costo del hospital, y eso termina sobre 15.000 millones de pesos y nunca se termina. Y este gobierno no ha hecho ningún tipo de esfuerzo por salvar la situación. Él toca el tema del Salvador Gautier, la falta de higiene que hay en ese centro. Escuchen. El tema de los hospitales. Ahora hay que demoler el Salvador Gautier. Pero yo lo dije, cuando fuimos a visitar a un compañero que estaba allí, que era el que cargaba siempre el león en los vehículos cuando iba adelante, bueno, enfermó, tuvo que ir al Salvador Gautier, lo dejaron ahí interno 3 meses. Nunca se le hizo un estudio de nada. Cuando nos llamó y lo sacamos para llevarlo a la Plaza de la Salud, duró 3 semanas, murió de cáncer. Y nadie le dijo que tenía cáncer. Pero además la estructura física ya, al interior del Salvador Gautier, sin condiciones higiénicas adecuadas para llevar a cabo una labor sanitaria. Pero así muchos otros hospitales. Bien, como ustedes pueden ver, él dice, falta de higiene, hay que demoler el hospital ahora. @vicio de construcción será. Y entonces él dice, pero no es solamente el Salvador B. Gautier, también está otros hospitales, y yo diría la casi generalidad de los hospitales. Yo le traigo, fuera de esa entrevista que León nos da, las condiciones en que los pacientes ingresan al hospital de Boca Chica. ¿Ustedes ven eso? Ahí ustedes están viendo las cucarachas, pues, en las paredes. De hecho, los médicos no comen en el hospital, están como una especie de rebeldía, de huelga de hambre, hasta que Salud Pública, pues, higienice las instalaciones del hospital. Les dicen que la cocina, ahí es que hay situaciones que ponen los nervios de punta. Ahí es que está la suciedad, los insectos volando y por el suelo, por todos los lados. Es decir, un gobierno que no tiene lo mínimo para gobernar un país. Por eso, desde aquí, desde Canal Nacional de Informaciones, salió primero la exhortación al presidente a que adelante elecciones, que él no está en capacidad de gobernar un país, y lo basé en su análisis, y le dije, es por su bien, no me lo tome a mal. Amigos míos, proyecten esta situación por la que atraviesa República Dominicana 3 años más. No la aguanta, no la aguanta. Es una situación que va de mal a peor, y es una situación que diariamente pues están sufriendo
la mayoría de los dominicanos. Por ejemplo, el sector salud, eso no se queda ahí. Los medicamentos esenciales van de menos a desaparecer. Con respecto a los medicamentos de alto costo, brevemente, estamos en crisis. Estamos en una crisis nunca antes vista. Y le hacemos un llamado al presidente porque la gente se está muriendo sin medicinas. ¿Cómo? Esa es la realidad. ¿Cómo va a ser, doctor? Así ¿Usted como está viviendo eso? Estamos viviendo eso de manera personal y de manera profesional. Pacientes más de un año esperando medicamentos de alto costo, no uno ni dos, todos los pacientes, don Héctor. Todos los pacientes que requieren terapias de alto costo están sin medicinas, y no tan solo los de cáncer, los de artritis reumatoide, los de esclerosis múltiple, los de trasplante renal. Estamos en una crisis muy grande, muy profunda. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque el gobierno dice que está invirtiendo, gastando como nunca. No lo entendemos porque en vista de los últimos hallazgos de el supuesto fraude en Senasa, ahí se vislumbra que realmente hay muchísimo dinero, lo que está es mal administrado. Bien, como ustedes pueden ver, una entrevista de Héctor Herrera muy buena a esa doctora que la quisieron descalificar después. Una mujer profesional de su trabajo, preocupada por la suerte de sus pacientes. Y estos señores, en vez de dar una respuesta de estímulo a esa denuncia, no se la quieren cargar, le quieren cargar la reputación. El lío de Senasa parece que es un lío muy grande, porque estoy hablando del sector salud y quiero compartir con ustedes mis experiencias. Yo me introduje a la página web de Senasa y miren lo que salió. Lo sentimos, ha sido bloqueado. No puedes acceder a ARS Senasa. ¿Por qué me han bloqueado? Este sitio web utiliza un servicio de seguridad para protegerse de ataques en línea. No, ellos sacaron eso no para protegerse en ataque en línea. Sacaron la página fuera de servicio con una sola intención: desaparecer cualquier tipo de prueba que todavía embarre más a este grupo de ladronazos que han estado ahí. Es una situación calamitosa que atraviesa el pueblo dominicano con estos señoritongos, como decía mi amigo desaparecido a destiempo, el licenciado Rafael Flores Estrella, estos señoritongos que están gobernando el país. Así las cosas, amigos míos. Volvemos en otros instantes. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Pasen todos feliz resto del día.